Ahora en esta segunda parte vamos a hablar de la estructura general de SharePoint como solución y después vamos a explorar sus diferentes componentes, ¿sí? Vamos a hablar inicialmente de la arquitectura de SharePoint, puntualmente de su topología. En esta sección se presenta la infraestructura que tendría nuestro sitio en un entorno on-premise, en un entorno con un servidor, ¿sí? Habla de la disponibilidad de un servidor web de SharePoint que va a alojar todos sus servicios, ¿sí? Vamos a tener, como bien se presenta ahí, un nivel de acceso web en donde se presentarán o se hará la transacción de todas las solicitudes de los usuarios en nuestros servidores a través de una aplicación, la cual va a interactuar de manera continua con un servidor de bases de datos en donde se va a alojar toda esta información que generen los usuarios. Dentro de lo que es la estructura lógica, como veníamos hablando, ¿sí? Podemos, además de tener este servidor, mínimamente puede ser uno solo, pero nosotros podemos crear, siempre hablando en nuestro entorno on-premise, podemos crear nuestra granja de servidores, ¿sí? Todos asociados a SharePoint, en el cual se van a distribuir todos los servicios de SharePoint, brindando los servicios que nosotros queremos para esa granja, ¿sí? Podemos priorizar algunas características como la performance o la disponibilidad, y en base a alguna de esas necesidades vamos trabajando en nuestra granja para brindar esos servicios. Pero como habíamos comentado anteriormente, se dispone de esta granja de servidores, los cuales van a interactuar para el lado de el resguardo de los datos o la copia de esos datos con servidores de base de datos dedicados o exclusivos para la gestión de SharePoint, y con el cliente con aplicaciones de tipo web en donde se van a presentar los sitios y todas las herramientas que hablamos en la primera parte. Bien, ya hablando puntualmente de la aplicación, ¿sí? Dejamos de lado los servidores, puntualmente de lo que van a ver los usuarios como usuarios administradores de una solución o gestores de una solución en SharePoint. La estructura de SharePoint básicamente es la que se presenta aquí, con en primera instancia una colección de sitios que es una entidad, es la entidad fundamental de SharePoint, ¿sí? Es donde nosotros tenemos la raíz de todo lo que van a ser nuestros sitios a nivel empresarial, ¿sí? Podemos tener una o muchas colecciones de sitios disponibles dentro de nuestro servidor, lo cual nos va a permitir diferenciar algunos servicios o algunas áreas de nuestra organización si es necesario. Particularmente vamos a hablar de una sola colección de sitios aquí. En una segunda instancia, esa colección de sitios, la función que tiene es alojar un conjunto de uno a muchos subsitios en donde se van a respetar algunas características a nivel de branding, a nivel de estilo y a nivel de configuración. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra colección de sitios vamos a definir qué estilo queremos que tenga nuestro sitio, qué logo queremos que tenga, cuál es el menú de navegación, cuál va a ser la seguridad que tiene asociada ese sitio, qué usuarios van a participar y demás. Toda esa configuración se hace en el sitio de nivel superior, y esa configuración la van a tomar los subsitios o hijos de este sitio para trabajar sobre las necesidades puntuales por las que fueron creados, siempre respetando esa estructura que configuramos en el sitio superior. También está de más decir que los subsitios no tienen un límite de crecimientos, se pueden crear tantos subsitios como querramos, y adentro de los sitios empezar a trabajar con esta información que venimos hablando a nivel empresarial o propia de un área como si corresponde. En una tercera instancia tenemos las aplicaciones de SharePoint, que acá está nombrado como listas, que la lista es la aplicación estándar, por así decirlo, de SharePoint, en donde nosotros vamos a tener la disponibilidad de todas estas aplicaciones para trabajar con nuestra información, ¿sí? Ya vamos a hablar de las aplicaciones que puede tener SharePoint: listas, bibliotecas, listas de calendario, bibliotecas de imágenes, de documentos y demás. Ya lo vamos a ver. Básicamente en
esta sección, digamos, de subsitio, lo que va a contener un sitio es este conjunto de aplicaciones, ¿sí? Y puntualmente, cada aplicación se presenta como, básicamente, digamos, en el estándar, como una tabla de información que está estructurado en filas y columnas, como se presenta aquí en la filmina, que va a respetar una estructura de tabla que nos va a permitir organizar nuestra información en cuanto a las necesidades que tengamos. Un ejemplo básico de una lista sería una lista de personas, por ejemplo, en donde los campos que están nombrados ahí como campos, que vendrían a ser las columnas de nuestra tabla, vendrían a representar los atributos de esa entidad que nosotros creamos, por ejemplo, una persona. Podríamos crear su nombre, su apellido y demás, y todos los datos asociados a la persona. Y en cuanto a los elementos, van a ser la cantidad de elementos que tengamos registrados de esa instancia, ¿sí? Van a ser todas las personas que tengamos registradas en nuestra lista. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahondando un poquito más en la estructura lógica que veníamos conversando recién, a nivel de configuración de la estructura tenemos lo que ya habíamos hablado de la colección de sitios, que es la sección principal o la entidad principal dentro de nuestro entorno de SharePoint, los sitios, las aplicaciones, lista de bibliotecas y los componentes que podemos incluir o desarrollar para nuestros sitios, ¿sí? Acá los nombra como elementos web, flujos de trabajo y tipos de contenido. Estos son componentes y funcionalidades que nosotros podemos añadir en nuestros sitios para responder a necesidades puntuales de interacción con la información que tengamos disponible en el sitio. Bien, vamos con puntualmente los sitios o colección de sitios en SharePoint, ¿sí? Sí, como ya vimos, las colecciones de sitio determinan una serie de definiciones técnicas asociadas a una instalación de SharePoint, ¿sí? Es una entidad fundamental e incluye algunos aspectos relacionados con la organización de la experiencia de usuario en la plataforma. Lo que ya habíamos comentado, el look and feel, la parte de seguridad, la sección de seguridad, de acceso a nuestro sitio y demás. Sí, en resumen, es un grupo de sitios web que está marcado como raíz o padre de un árbol de sitios que van a estar a nivel inferior. Bien, para entender un poco más a qué hace referencia un sitio, como veníamos hablando, son estructuras que nos permiten organizar y almacenar los componentes de una solución, ¿sí? Para los diferentes sitios o diferentes necesidades que nosotros tengamos con los sitios, existen diferentes tipos de sitios que nosotros podemos crear para satisfacer esas necesidades, ¿sí? Existen sitios de colaboración, que vendrían a ser los sitios estándar de SharePoint, en donde se nos brinda una estructura básica de herramientas para empezar a configurar nuestro entorno, ¿sí? En los tipos de sitios empresariales se vienen configurados algunos servicios como listas de proyectos o algunas aplicaciones como listas de bibliotecas propias de la gestión empresarial que nos dan como un puntapié para arrancar en esa sección, ¿sí? Los sitios de publicación particularmente explotan las funcionalidades de publicaciones de páginas web, obviando un poco la parte o dejando de lado la parte documental, digamos, gestión de la documentación de SharePoint y haciendo hincapié en la publicación de páginas web, en la disponibilidad de páginas maestras y diseños de páginas para trabajar en la edición de esas páginas de publicación. Para cada uno de estos tipos de sitios, a la hora de crearlos, SharePoint nos disponibiliza una serie de templates o plantillas de sitio para que nosotros podamos crear, ¿sí? Acá en esta filmina están listados técnicamente con sus nombres, cuáles son esas plantillas que vienen de forma estándar, pero nosotros podemos trabajar en la generación de nuevos templates con alguna necesidad puntual también, desde el lado de la configuración, ¿sí? Puntualmente desde la colaboración tenemos, no vamos a describir todos, pero en la primera sección de colaboración tenemos sitios de grupo en donde vienen ya configurados algunas herramientas para la gestión de grupos y tareas
con recursos compartidos, blogs, como hablamos en un principio, en donde se pueden compartir ideas, experiencias, observaciones o demás, sitios de proyecto, que nos permiten trabajar directamente con proyectos, obviando los servicios de publicación de páginas y gestión documental, ¿sí? Trabajamos directamente en la gestión de proyectos, o sitios de comunidad, como hablamos también en un principio, en donde nos permite, SharePoint nos da herramientas para discutir sobre algunos tópicos o participar en alguna comunidad del estilo social, ¿sí? Y así se van listando algunas de los ejemplos o posibilidades que tenemos con la generación de sitios. Bien, volvemos a la agenda. Vamos a seguir con la sección de listas y bibliotecas. Como mencionamos también anteriormente, los sitios pueden utilizar para construir una entidad o alguna necesidad que tengamos. Podemos utilizar estas herramientas como son las listas y bibliotecas para satisfacer esas necesidades. Como les había comentado recién, las listas y las bibliotecas hacen referencia a una entidad en SharePoint que es base, que es estándar, en donde nosotros podemos comenzar a generar distintos tipos de estructuras para presentar información, ¿sí? En forma general, tanto para listas, que disponen de una estructura de tabla, como ya habíamos mencionado, con estructura de filas y columnas. Las bibliotecas, de igual manera, se respetan esa estructura de filas y columnas, nada más que adicionalmente tienen la posibilidad o todas esas características se basan en la asociación de un documento a esa biblioteca, ¿sí? En la lista no hay un documento por medio, sino que podemos trabajar directamente con ese elemento que podíamos crear, como habíamos hablado, una lista de personas, por ejemplo. Particularmente en estas columnas, lo que nosotros podemos definir como gestores de la administración es los tipos de columnas que vaya a tener nuestra entidad. Acá están listados los tipos de columnas, líneas de texto, opciones de menú, de selección múltiple y demás, números, monedas, personas. Podemos incorporar acá funciones calculadas con funciones de Excel, por ejemplo. Podemos agregar vínculos o imágenes o alguna otra interacción que tenga con datos en otra lista, por ejemplo, datos externos o metadatos administrados, que ya vamos a ver también qué significa. En definitiva, la incorporación o la posibilidad de incorporación de estas herramientas nos van a permitir armar nuestra estructura de lista o biblioteca en base a la necesidad que tengamos. Y se los nombra metadatos también porque van a ser los atributos que va a tener nuestra entidad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo básico, digamos, es esta lista de personas que veníamos hablando. Para crear su campo nombre y apellido utilizamos línea de texto, su fecha de nacimiento, la campo fecha y demás. Y así vamos jugando con esos atributos. Otra herramienta que tenemos disponible dentro de las listas y bibliotecas y cualquier otra aplicación de SharePoint son las vistas, ¿sí? Las vistas son estructuras que nos permiten organizar y presentar esa información de forma personalizada, ¿sí? Nos permiten aplicar filtros, nos permiten agrupar por algún campo, nos permite presentar esa información cuando cumpla algún requisito o se presente alguna necesidad puntual que nos ayude a presentar la información que nosotros queremos. Cuando se crea una lista o una biblioteca, se genera una vista por defecto que muestra todos los ítems de esa lista o biblioteca. Y después, a partir de ahí, nosotros podemos empezar a crear nuestras diferentes vistas para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Hablando ya de los tipos de listas, habíamos hablado de que la lista es un elemento estándar o base dentro de lo que son los sitios de SharePoint. Tenemos listas en donde se manejan anuncios cada vez que nosotros, por ejemplo, cada vez en el sitio de blog o publicación que habíamos hablado, cada vez que nosotros generamos un anuncio o un posteo, ese posteo se va a guardar en una lista en donde se puede hacer un seguimiento después de los comentarios que se hicieron y demás, ¿sí? Ese es un ejemplo puntual.
Los tipos de listas pueden ser de anuncios, de contactos, como hablamos, de personas. Pueden ser listas de tipo calendario, al estilo calendario de nuestro Outlook o cuenta de correo electrónico, en donde podemos tener ahí un calendario personal y un calendario general o a nivel global de la organización, en donde se pueden manejar diferentes eventos y demás. Se pueden generar encuestas, listas de tipo encuestas, en donde nosotros presentamos a usuarios ciertos formularios que responden a una encuesta y todos esos datos se van a almacenar también en una lista para su posterior análisis y entendimiento, ¿sí? Como ya habíamos hablado, se puede generar una lista de tareas asociado puntualmente a procesos o proyectos que llevemos dentro de nuestro sitio y podemos hacer un seguimiento de esas tareas, si están cumplimentadas o no, en qué estado de avance están y demás. Las características especiales que tienen estas listas responden a la posibilidad de incorporación de carpetas. Generalmente se utilizan o es costumbre utilizarlas para la organización de todos los documentos, de todos los elementos que tengamos en nuestra aplicación, sea una lista o sea una biblioteca, pero su uso no es muy recomendado debido a que ya existe la funcionalidad de vistas para lo que es la organización, ¿sí? Otra característica especial es el versionado y la aprobación de los contenidos. Como ya habíamos hablado, a cada elemento que existe en una lista o en una biblioteca podemos asociarlo a un proceso de aprobación, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, la generación de un nuevo documento va a aprobación del jefe del área que corresponda y recién con esa aprobación estaría disponible para todos los usuarios, ¿sí? Ese sería un proceso bastante simple. Y con la sección del versionado podemos generar o trabajar en diferentes versiones de los documentos y SharePoint lo maneja automáticamente sin la necesidad de que nosotros estemos cargando qué versión tiene que ser un documento, ¿sí? SharePoint eso lo maneja automático y existen diferentes alternativas para trabajar el versionado. Por ejemplo, después para ahondar un poquito más en el rating de los contenidos, hace referencia a el nivel de popularidad o seguimiento que tienen algunos elementos en cuanto a las visitas, en cuanto a la cantidad de clics que obtuvo, en cuanto al tiempo de lectura que tuvo algún documento y demás. Sí, a eso hace referencia. Y por último, la posibilidad de audiencias hace referencia a poder diferenciar el público de destino que tengan nuestros elementos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos generar un documento que solamente esté disponible para un área en particular y no para todos los usuarios de nuestra organización, ¿sí? A eso hace referencia y podemos trabajar en esa diferenciación. Bien, puntualmente de las bibliotecas, que es el otro elemento estándar o base que venimos hablando, trabajamos netamente con documentos, ¿sí? Asociado a esa estructura de tabla, de filas y columnas que habíamos hablado, asociamos un documento, el cual puede ser básicamente de cualquier tipo de extensión, ¿sí? No solamente de los archivos o documentos de Microsoft, en donde podemos empezar a jugar con algún tipo de formularios para la gestión de esos documentos y cargas de los atributos que nosotros hayamos definidos en un formulario personalizado, por ejemplo. Existen lo que son bibliotecas de imágenes, en donde ya no es un documento el que está jugando dentro de la biblioteca, sino que son bibliotecas de imágenes y SharePoint te provee algunas herramientas para la gestión de esas imágenes. Si querés editar la imagen, si querés trabajar sobre los bordes y demás. Algunas cuestiones esenciales, digamos, elementales que son provistas por SharePoint para trabajar con imágenes, ¿sí? Y después algunas otras particularidades como son archivos de reportes o registros que también satisfacen necesidades puntuales que tienen que ver con la gestión de un documento de por medio. Bien, al igual que las listas, las bibliotecas también tienen características especiales en cuanto a la generación de carpetas, cumplen la misma funcionalidad para la organización y agrupación de contenidos en base a algún criterio. Document Sets hace esta funcionalidad, vendría a reemplazar las carpetas, sería un poco más potente que solamente una carpeta, nos permite generar archivos, agrupaciones de archivos por algún criterio y trabajar sobre las propiedades de ese agrupamiento.
Es bastante potente esa agrupación. También se dispone del historial o el versionado de documentos y aprobación de contenidos, como ya habíamos hablado. Y aquí se añade la funcionalidad de protección y desprotección de documentos, ¿sí? Hace referencia a que nosotros como generadores o creadores de un documento podemos trabajar en un documento de manera protegida. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún otro usuario va a poder modificarlo mientras yo lo esté trabajando, ¿sí? Una vez que yo lo publico o protejo para la publicación propiamente dicha del documento, ahí empezamos a trabajar en la colaboración, ¿sí? Ahí dejamos disponible el documento para que otro usuario pueda empezar a trabajar en él y se puede configurar también que ambos usuarios o más de un usuario puede estar trabajando en un documento, ¿sí? Se dan esas posibilidades. Bueno, de validación, rating, audiencia ya hemos hablado. Y de plantillas hace referencia a que nosotros podemos, en caso de ser necesario, definir una serie de plantillas de documentos para que todos los documentos que estemos trabajando en alguna sección, algún área de la empresa, tengan un mismo formato, ¿sí? Por ejemplo, para plantillas de propuestas, plantillas de proyectos y demás, podemos definir esos archivos plantilla o documentos plantilla en donde la generación de nuevos documentos se tiene que basar en esas plantillas. Bien, puntualmente hablando de los tipos de contenido, hace referencia a algunas funcionalidades que nos brinda SharePoint para empezar a personalizar nuestros sitios en base a las necesidades que nosotros tengamos para él. Por ejemplo, habíamos hablado de los templates de sitios que nos brindaban alguna serie de estructuras para satisfacer la necesidad que teníamos nosotros con los sitios, ¿sí? Por ejemplo, puntualmente estos tipos de contenido hablan de contenidos para los elementos que nosotros vamos a tener dentro de nuestras aplicaciones, listas, bibliotecas y demás. Podemos tener tipos de contenido para ítems, hace referencia a que puntualmente, en un ejemplo para que quede claro, en un documento nosotros podemos generar un tipo de contenido que sea una plantilla o un documento particular a partir del cual yo voy a generar otro documento, ¿sí? Ese tipo de contenido ya va a tener definido alguna estructura o alguna serie de funciones o requisitos que ya previamente va a estar configurado y nosotros empezamos a trabajar sobre él, ¿sí? Esta definición puede ser adoptada por un documento, por una página, por una lista de tareas y demás. Bien. Vamos a hablar sobre los flujos de trabajo. Algo estuvimos hablando, digamos, de los simples, los procesos simples de automatización, de aprobaciones y demás, eh, que básicamente se basan en un motor de SharePoint para la automatización de estos procesos y un motor de flujo de trabajo importante, ¿sí? Hace referencia a que nosotros tenemos la posibilidad como administradores de nuestros sitios de SharePoint, trabajar en montar estos procesos o flujos de trabajo para la automatización de procesos o simplemente trabajar en una secuencia de tareas que tiene que llevar alguna actividad o algún documento de por medio. Para que la creación de estos workflow o flujos de trabajo, existen diferentes herramientas dentro de lo que es SharePoint, ¿sí? Inicialmente, a nivel usuario, sin la posibilidad de desarrollar, existen algunas configuraciones ya precargadas en SharePoint, que son, por ejemplo, lo que habíamos hablando, las aprobaciones de documentos o la aprobación de algún tipo de contenido que tengamos disponible, ¿sí? Se presenta una estructura ya prearmada en cuanto a esa aprobación, ¿sí? Podemos definir si son aprobaciones simples, que la aprueba un solo usuario o un grupo de usuarios, o aprobaciones múltiples que requiere la aprobación de todos los miembros de ese grupo de aprobación, o aprobaciones en 3 instancias, ¿sí? Que son, a partir de una primera aprobación, se manda nuevamente a revisión y se aprueba finalmente. Eso se llama aprobación de 3 estados, que eso viene preconfigurado en SharePoint en todas las aplicaciones para poder habilitarlo, ¿sí?
Si eso no es suficiente, digamos, si toda esa configuración que trae SharePoint por defecto no es suficiente para nuestra necesidad de aprobación, podemos trabajar con distintas herramientas para satisfacer esa necesidad. La primera es SharePoint Designer, que es una herramienta gratuita de SharePoint para trabajar no solamente con flujo de trabajo, sino con la gestión en general del sitio. Nosotros podemos abrir nuestro sitio de SharePoint con este editor y podemos generar nuevas listas, nuevas bibliotecas, trabajar en sus páginas y demás. Nos permite a los que somos desarrolladores o administradores de SharePoint trabajar a nivel de código o interfaz de desarrollador sobre un sitio, ¿sí? Aquí una sección está destinado a esta parte de flujos de trabajo, ¿sí? Acá lo que les comentaba recién nos permite crear listas, gestionar etapas de formulario, trabajar en acciones asociadas a tareas o utilidades para los flujos de trabajo, ¿sí? Otra herramienta, me vuelvo a una filmina anterior, otras herramientas para la automatización de procesos son las nuevas aplicaciones de Office 365, ya hablando puntualmente de los entornos en SharePoint Online, en la nube. Tenemos nuevas herramientas que ha lanzado Microsoft, como es Microsoft Flow, en donde nosotros podemos automatizar sin necesidad de algún conocimiento previo en algún lenguaje de desarrollo, podemos configurar intuitivamente un flujo de trabajo mediante cajitas de funcionalidad o porciones de funcionalidad que te brinde esa herramienta para gestionar o desarrollar, entre comillas, tu workflow. Y esto asociarlo a una lista o algún evento en SharePoint. Y ya a nivel de desarrollador propiamente dicho, tenemos las funcionalidades provistas por Visual Studio, ¿sí? Visual Studio ya a nivel NIDE de desarrollo, en donde puntualmente para SharePoint podemos hacer uso de ese motor de flujos de trabajo para desarrollar nuestra automatización de procesos a un nivel de profundidad mucho más profundo que todas las otras opciones que hemos visto, ¿sí? Ya directamente acá tocamos el código de ese formulario, de ese proceso, de ese flujo de trabajo y ya lo dejamos disponible para un sitio o para más de uno, digamos, disponible dentro de nuestro tenant. Y por último, hasta ahí es todo lo que nombramos hasta ahí, son las posibilidades que tenemos de desarrollo de los flujos de trabajo a nuestro alcance en cuanto a la gestión del código, ¿sí? Pero también podemos utilizar productos de terceros como son Nintex o alguna otra herramienta que provea flujos de trabajo vinculados con SharePoint. Nintex es una de las más potentes. Es bastante parecida a Flow de Office 365, que también basándose en funcionalidades ya preconfiguradas te permite armar tu flujo de trabajo de forma intuitiva, digamos, sin necesidad de conocer de programación y te permite vincularlo con tu sitio en SharePoint. Obviamente estas funcionalidades de Nintex son licenciadas y tienen su costo. Bien, ya hablamos de SharePoint Designer y volvemos a la agenda, ya vamos terminando, volvemos a la agenda para hablar sobre los servicios de publicación propiamente de las páginas, elementos webs y posibilidades de branding que tenemos dentro de nuestro sitio. Como comentamos al principio, SharePoint tiene características para satisfacer necesidades puntuales dentro de nuestros sitios. Si nuestra necesidad puntual es la publicación o generación de páginas web, SharePoint brinda una característica que es la de publicación, con sitios de publicación, en donde nos brinda una estructura de páginas maestras y diseños de página sobre los cuales nosotros podemos comenzar a trabajar a nivel de personalización y de desarrollo, ¿sí? Podemos personalizarlo sin necesidad de tocar el código, empezar a agregar un logo, un menú de usuario, accesos a diferentes aplicaciones en base a los componentes estándar que
que nos provee SharePoint, que están nombrados ahí como elementos web o web parts. Y también podemos empezar a personalizar nuestros sitios o nuestras páginas con las tecnologías que habíamos hablado al principio, ¿sí? HTML5, CSS, jQuery, JavaScript o las funcionalidades de desarrollo modernas en cuanto a nivel de desarrollo de código cliente, ¿sí? Esta estructura que nos provee SharePoint nos va a permitir trabajar en una master page y diseño de página que nosotros querramos personalizar directamente con las herramientas que ya veníamos hablando, Visual Studio, SharePoint Designer. Podemos trabajar sobre esas páginas y empezar a jugar y configurar nuestro branding para las páginas. Puntualmente de las web parts o elementos web, como lo habíamos nombrado, SharePoint trae configuradas algunas web parts estándar que se nutren de información disponible en el sitio, ¿sí? Hay de distintos tipos, ahí están nombradas tal cual salen en la edición de páginas de SharePoint, para presentar información en páginas que nosotros desarrollemos que estén disponibles dentro del sitio. Por ejemplo, podemos presentar ese ejemplo de lista de personas que habíamos hablado, lo podemos presentar en una página como un listado de todos los usuarios que están en el sitio, ¿sí? Un ejemplo bastante sencillo. Pero además podemos utilizar componentes de presentación de documentos como son reportes, documentos de Excel, o algún contenido social, podemos generar un nuevo muro de colaboración y demás. También podemos aplicar las funcionalidades de búsqueda que hablamos en un principio también, en donde podemos presentar búsquedas de personas, búsquedas de documentos, búsquedas de contenidos. En definitiva, son un set de herramientas que estas web parts que nosotros podemos incorporar a las páginas y que SharePoint nos provee para su inserción, ¿sí? Y como dice allá arriba, las web parts versus las apps, nosotros podemos trabajar como desarrolladores de esta plataforma en la generación de nuevas aplicaciones, ya sean web parts o aplicaciones propias para los sitios, y las diferencias de las web parts estándar que presenta SharePoint. Bien, y para finalizar, como la última parte de esta charla, vamos a hablar un poco de la seguridad de SharePoint, la cual te presenta algunas herramientas que garantizan la confidencialidad y la seguridad de los accesos a los usuarios, ¿sí? SharePoint está estructurado, como habíamos hablado, en una colección de sitios a nivel general, que va a ser el raíz o padre de nuestros sitios, subsitios, listas y elementos de esas listas o bibliotecas que nosotros queremos. Para cada uno de estos elementos es posible configurar la seguridad. Habíamos dicho en un principio que la seguridad o la parte de look and feel y branding de nuestro sitio la configuramos en el sitio superior o en la colección de sitios raíz, y que después todos los subsitios o hijos de este sitio iban a tomar esa configuración. Con la seguridad pasa lo mismo. La seguridad la definimos una vez en ese sitio principal, en donde nosotros podemos definir, como presenta acá la siguiente fílmina, podemos definir grupos de usuarios con diferentes niveles de permisos, ¿sí? Los niveles de permiso hacen referencia a qué actividades pueden realizar los usuarios dentro del sitio, ¿sí? Tenemos de nivel inferior al superior toda el añadido de funcionalidades que pueden empezar a utilizar. Pueden ser usuarios, por ejemplo, de solo lectura, en donde no van a poder realizar ninguna transacción con el sitio, sino que solamente van a consultar la información que se presenta. La contribución, edición, el diseño, le dan al usuario la posibilidad de editar con ciertas restricciones cada sección que se presenta en la página, en el sitio, en las listas y demás. Y obviamente el control total nos da un acceso ilimitado a todos los servicios del sitio, permitiendo gestionar la parte visual, la parte de seguridad, la parte de las características que se van a habilitar en esos sitios y demás. Y en cuanto a las estructuras de usuarios y grupos,
nosotros podemos tener tenemos la posibilidad de incorporar esos usuarios a diferentes grupos de SharePoint, ¿sí? Lo ideal en cuanto a la seguridad es trabajar con grupos estándar de SharePoint para tener organizada esa seguridad y que no tengamos problemas a niveles de acceso y confidencialidad de los usuarios, ¿sí? Pero básicamente trabaja de esa manera, ¿sí? Asociamos un nivel de permisos a una entidad o un grupo de usuarios de SharePoint. Y lo que se nombra ahí como herencia, ya para finalizar con esa parte, hace referencia a lo que hablamos en esta sección de que nosotros configuramos inicialmente la seguridad en el sitio de superior, en el sitio de nivel superior, y toda esta configuración va a heredar en todos los subsitios y elementos que nosotros tengamos disponible dentro de nuestro árbol o conjunto de subsitios bajo esta raíz, ¿sí? Todo lo que esté bajo esta raíz va a heredar toda esa configuración a nivel visual y a nivel seguridad de todo lo que hayamos definido, ¿sí? También existe la posibilidad de quebrar esa herencia para tener sitios personalizados, pero eso ya es un poco más profundo en cuanto al nivel de seguridad. Bien, y acá como veníamos hablando, esa seguridad se puede aplicar a nivel de lista o biblioteca o a nivel de documento también, ¿sí? Nosotros podemos tener un documento que ya tenga propiamente especificada la seguridad y que no respete la seguridad definida en su sitio superior. Pero como les decía, ya son personalizaciones muy finas. La seguridad se basa en usuarios y grupos de SharePoint que son nutridos, en caso de que existiera, con usuarios y grupos de Active Directory, ¿sí? Que es la plataforma de administración del dominio de los usuarios dentro de una empresa, ¿sí? Y podemos asociar estos diferentes niveles de usuarios, los niveles de permiso que nosotros comentamos recién, ¿sí? Bueno, y con eso finalizamos la parte de seguridad y finalizamos también la charla de SharePoint, ¿sí? Espero que les haya servido y que haya sido claro toda la explicación. Muchísimas gracias.